Concluyeron las mesas de trabajo que desde la semana pasada viene efectuando el Consejo Coordinador Empresarial a fin de diseñar a través de este think tank una serie de ideas a fin de afrontar el efecto no solamente de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, sino el efecto económico y financiero que va a tener sobre los negocios y la sociedad en general. Vamos a platicar con Javier Treviño, el director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Hola, Darío. Buenas tardes. Hola, Rogelio. Buenas tardes. Platícanos qué fue lo que concluyó el GCE y cuál sería el siguiente paso a dar en las próximas semanas. Pues muy bien, Darío. Después de que organizamos la Conferencia Nacional de Recuperación Económica en 11 mesas de trabajo la semana pasada, en 3 días, duraron 24 horas de análisis y de propuestas. Ahí participaron 263 panelistas, expertos de todo el país y de todos los diferentes rincones de la ideología política, porque había representantes desde Morena hasta del Partido Acción Nacional, y había representantes de la sociedad civil como empresarios. Fíjate que además participaron, y fue algo muy importante, atendieron estas 11 mesas 135,000 personas que estuvieron participando a través de YouTube y de Blue Jeans y de las redes sociales, de tal manera de que fue muy impactante. Inclusive recibimos más de 3,000 preguntas, y hoy se dieron a conocer 68 ideas para México, 68 recomendaciones, 68 propuestas muy concretas que están organizadas en acciones inmediatas para solventar la crisis, acciones para reabrir la economía y acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social. Diríamos, Darío, Rogelio, que hay acuerdos importantes en estas mesas, y no importa quiénes hicieron las diferentes propuestas, pero hay acuerdos en que debemos, en primer lugar, sí cuidar la salud de todos los mexicanos, proporcionar, sí, al personal médico y enfermeras los materiales de protección y actuación necesarios, ampliar el mayor número posible de pruebas. Es importante fortalecer todo el sistema sanitario nacional, estatal y municipal. Pero más allá del tema de la salud, hay acuerdos importantes de cómo debemos proteger el empleo y las fuentes de ingreso. Hay un acuerdo en que tenemos que evitar, sector público y sector privado, evitar que la crisis de liquidez de algunas empresas se convierta en crisis de solvencia, y que el empleo y las empresas son dos caras de la misma moneda, que debe sobrevivir la mayor cantidad de unidades productivas posible, formales e informales, para mantener las fuentes de ingresos de las familias. También hay un acuerdo en que debemos reactivar la economía lo más pronto posible, de manera gradual y sostenible en el campo y en las ciudades. Debe haber una coordinación estratégica y eficaz para el regreso a la actividad económica por sectores y por regiones. Y además hay un acuerdo en minimizar los costos para detonar una reactivación gradual. Los empresarios, Darío, Rogelio, no están solicitando privilegios, lo hemos repetido, no se están pidiendo condonaciones ni suspensiones de impuestos y contribuciones a pagar, simplemente un diferimiento en el tiempo. La mejor manera de generar flujos de inversión, también lo acordaron, es con un esquema de depreciación acelerada, que estimule a quienes apuesten por el crecimiento. Se requiere ampliar la liquidez de las empresas, se propone permitir compensación universal de impuestos y la devolución inmediata de los saldos del IVA y el pago oportuno de los adeudos que hay todavía proveedores por parte de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex y de gobiernos estatales y en general del gobierno federal. Es importante el acuerdo de estimular el crecimiento de la economía mediante el incremento de liquidez a personas físicas y morales. En este sentido, el sector financiero debe unir esfuerzos, tanto el sector financiero público como privado, incluyendo las plataformas tecnológicas, para construir esquemas de financiamiento garantizados por la banca de desarrollo que permitan apoyar a las micro, las pequeñas y a las medianas empresas. Claro.
es muy importante generar la mayor utilización de líneas de crédito a costos accesibles para las empresas que lo requieran. Sí. Y sin duda, Darío y Rogelio, es necesario que el gobierno pueda reasignar el presupuesto público, obviamente, con la revisión, ratificación del Poder Legislativo, pero debe atender lo más urgente, sí mantener los programas sociales, pero también sentar las bases para la recuperación y para la protección de las empresas de la base gravable futura. Sin duda también es importante y hay un acuerdo en convocar a la cooperación internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina. Sin duda son fuentes importantes de financiamiento y de apoyo al sector privado, como lo mencionamos la semana pasada en el programa entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID-Invest, Sí. y enfocarnos en este momento en la diversificación comercial, no romper la proveeduría nacional y regional en América del Norte, tener una buena sincronización de los tres países para la reapertura y bueno, obviamente que varias de estas acciones pues van a implicar una mayor deuda pública, entonces debe buscarse que el aumento sea temporal, asegurando que el nivel de deuda sea sostenible y manejable, pues para que se mantenga el acceso a los mercados mediante un compromiso y un plan que sean explícitos para ello. Claro, Javier. Sí. Sí. ¿Y cuándo presentarían, Javier, este compendio de medidas, todas pues muy importantes para reactivar la economía? ¿Y sería exclusivamente el sector privado el que iría a tocar la puerta de Palacio Nacional o buscarían el acompañamiento pues de un grupo plural que permita pues llevar estas iniciativas al jefe del Ejecutivo? Mira, bueno, las 68 ideas para México, esta propuesta de recomendaciones y resultado de la Conferencia Nacional de Recuperación Económica, se presentó hoy públicamente. Ya todo mundo las puede checar, las puede analizar, las puede revisar en la página de internet del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí está el documento en www.cce.org.mx. Ahí tienen el documento completo. Y ya se lo envió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le envió el documento al presidente de la República, ya lo tienen ahí en Palacio Nacional, ya lo tiene también el jefe de la oficina de la presidencia, y esperamos que pronto se pueda llevar a cabo una reunión entre el presidente y los principales dirigentes de las organizaciones empresariales para poder platicar sobre cada una de estas recomendaciones que al final del día son fruto del consenso, del acuerdo, del análisis, de la discusión de muchos actores. Como te decía, hubo 263 panelistas, ya había desde gobernadores de los diferentes partidos políticos hasta el líder del Senado, que es de Morena, el líder de la Cámara de Diputados, Oye, que Javier, es de Morena, todo el mundo. Javier, este Sí. Consejo de Emergencia Económica que está planteando Carlos Salazar, ¿qué es exactamente? ¿Quiénes lo integrarían y cómo operaría? Mira, tú conoces cómo funciona hoy el Consejo de Salubridad General. Bueno, y eso es para Correcto. atender la crisis sanitaria. Bueno, queremos un consejo muy similar, equivalente al Consejo de Salubridad General, que sea un consejo económico de emergencia con los principales funcionarios, como lo integra el Consejo de Salubridad General, principales actores del sector público es importante y también del sector privado, de la academia, o sea, de las universidades y de las organizaciones de la sociedad y del Congreso, de tal manera de que se puedan tomar ahí las decisiones, se esté evaluando, se esté midiendo la temperatura de cómo va desarrollándose la recuperación de la crisis económica. Porque al final del día, Darío, Rogelio, ante una crisis sanitaria, nosotros mismos nos autoinfligimos una crisis económica, en el sentido de que pues pausamos la economía y bueno, por eso ahora se requiere tomar medidas y que las adopte un consejo. Todos hemos escuchado en las conferencias matutinas del presidente que él dice que confía en la voz de los científicos y los expertos cuando habla de los temas de salud. Bueno, también en el caso de los negocios y la economía hay que confiar en la voz de los científicos, los expertos en materia de economía y de negocios para tomar las mejores decisiones de tal manera que podamos salir de la crisis y podamos lograr la recuperación. Claro, de estas 68 propuestas, ¿cuántas son urgentes para, digamos, que poder reanimar la economía en el muy corto plazo? Bueno, tenemos, como te decía, en este documento hay 3 secciones. Una de acciones inmediatas para solventar la crisis,
temas de salud de la población, de bienestar social, de estabilidad económica y de estabilidad fiscal. Esas son las que serían urgentes. Y luego que ahí te diría que son pues alrededor de 38 acciones que son las que necesitamos en este momento para enfrentar la crisis y para reabrir la economía. Y las demás son acciones de la 39 a la 68, pues ya son las acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social. Pues Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, como siempre un gusto platicar contigo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes.